No quiero olvidar las cosas que tallaste para mí, los sueños que me diste no daré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy. Los cielos verán por ti, Señor. Los mundos cantarán. Gloria por tu poder. Los pueblos vivirán. Oh, sí, Señor. Los pueblos te adorarán. Las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre. ¡Vamos! Yo soy libre. Libre para correr. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para vivir por ti. Libre para vivir por ti. Yo soy libre. Yo soy libre. Somos libres en Cristo. Porque eres quien nos ha dado la vida. Gracias, Señor, porque podemos ser redimidos por tu sangre. Gracias porque has perdonado nuestros pecados. Reina con autoridad, su reino eterno es, su trono es cielo es. Debe ser de que viene su verdad. Yo quisiera una iglesia que con su mirada brinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane esa herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero orar. Si nosotros saliéramos por todo el mundo, por todo lugar, por todo Guayaquil, y comenzáramos a preguntarle a las personas si tienen fe, ¿qué ustedes creen que nos responderían las personas? Sí. Entonces sí. Hay gente que no, sí, muchos dicen que sí, con un orgullo por dentro, como que son de la más grande fe. Otros dicen que no. Otros dicen que no, yo no creo. Otros dirían, yo creo en lo que veo. Tomás era de los 12, dijo, si veo, creo. Y era de los 12. Muchas personas te van a decir que no, yo no creo en Jesús. Háblame de otra cosa, quizás. Y piensan igual que los griegos cuando Pablo les predicó y cuando habló de la resurrección. Ya, Pablo, ya te oiremos en otra ocasión. Y no creyeron. Hay muchas personas que dicen que sí, que tienen fe. Otras dicen que no. Otras te dan argumentos. Yo creo en tal cosa, yo creo en esto, yo creo en aquello. Tienen sus propios conceptos de creencia. Pero si nos preguntaran a nosotros, enseguida levantamos, somos los primeros que queremos responder, queremos adelantarnos a los demás. Yo sí tengo fe. Yo creo en nuestro Señor Jesucristo. Con facilidad, y lo diríamos con cierto orgullo dentro de nosotros, amén. Con cierta alegría, somos creyentes en Cristo, tenemos fe. Pero esa no es la pregunta que quizás nos pone a pensar. La pregunta que nos pone a pensar es ¿cuán grande es nuestra fe? ¿Tenemos la fe necesaria que mueva la mano poderosa de Dios? Porque muchos creen. Dice Santiago 2,
19. Que los demonios creen y tiemblan. Eso dice Santiago 2:19. Los cristianos creemos, pero muchos creen, muchos tienen fe. Aún los mismos demonios creen en Dios y tiemblan en su presencia, pero eso no los hace salvos. La pregunta es, ¿nuestra fe será lo suficientemente grande para mover la mano de Dios en nuestro favor? ¿Será nuestra fe lo suficientemente grande para nosotros ver su milagro? ¿O para nosotros imponer nuestras manos y declarar sano a una persona y que esto sea posible? ¿O que nuestros propios problemas en el nombre de Jesús sean resueltos? Nuestra fe será una fe como esa fe que nos mandó tener el Señor, que por muy pequeña que fuera, si era verdadera, pudiese mover esas montañas. Busquemos en la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Los 12 caminaban con Jesús, y a pesar que Jesús le había dado autoridad sobre espíritus inmundos, le había dado autoridad de poner sus manos, de que por las manos de los apóstoles pudiesen ser hechos milagros, prodigios, señales. El Señor pues quedó un poco triste al ver la condición de los discípulos, de lo pequeñita de su fe. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 17 versículo 14. Cuando llegó al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Qué tremenda enseñanza de nuestro Señor a sus discípulos. El grano de mostaza, hermano, es el grano, quizás uno de los granos más pequeños que existe. Un grano, pero pequeñísimo. Al final se hace un grano grande, un árbol grandísimo, pero la semillita es pequeña, muy pequeña. Y Jesús le dice: miren, si la fe que ustedes tienen fuera como un granito de mostaza, si a nosotros nos preguntaran de qué tamaño, nosotros digamos: grande. Yo tengo una fe enorme, yo tengo una fe casi que llega al cielo, yo tengo una fe linda, una fe grande, una fe preciosa. Y Jesús le dice a sus discípulos: si la fe que ustedes tienen fuera como un granito de mostaza, usted le diría a aquel monte: desarráigate de ahí y pásate al mar, y será hecho.
Ustedes le dirán a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Si la fe de ustedes fuera como un granito de mostaza, entonces yo creo que hoy nos damos cuenta, si miramos nuestras vidas, que nuestra fe no llega ni al tamaño de un granito de mostaza. Mini fe. Pudiésemos decir en esta mañana, nuestra fe pudiésemos mirarla con lupa. Nuestra fe es muy pequeña. ¿Y por qué nosotros tendremos tan poca fe? Porque somos conscientes de que necesitamos crecer en fe. ¿Quién de nosotros no necesita milagros, hermano? ¿A quién de nosotros no se nos enferman familiares? Y nosotros necesitamos de que Dios haga la obra. Y para eso hace falta nuestra fe, hermano. Que nuestros matrimonios caminen bien, que nuestros hijos caminen en las manos de Dios, que nuestras familias se conviertan a Jesús. ¿Cuántas cosas necesitamos? Y para eso necesitamos fe. Necesitamos que nuestra fe entre en una etapa de crecimiento al punto de que nosotros podamos ver la mano de Dios en favor nuestro. Pero ¿cómo podemos o por qué nuestra fe es tan pequeña? ¿Por qué nuestra fe es tan pequeña? Tenemos que entenderlo. Yo creo que es porque nosotros nos parecemos demasiado a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, el amigo de Jesús. Creo que es por eso. Para ello vamos a disfrutar. ¿Y por qué? Para ello vamos a disfrutar la palabra del Señor. En el libro de Juan, capítulo 11, busquemos, hermano, y entenderemos por qué nos parecemos tanto a Marta y a María. Amén. Juan, capítulo 11. Versículo 1 en adelante. Amén. Lo primero que vamos a entender, hermano, es que una fe pequeña, cuando tenemos una fe pequeña, no entiende los planes de Dios y su voluntad. Y esto le pasa a Marta y a María. Una fe pequeña nunca entiende los planes de Dios y la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 6. Vamos a estar leyendo. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aleluya, bendito sea el Señor. Mira, hermano querido, Jesús era amigo de Marta, de María. En muchas ocasiones estuvo en su casa. Ellas mismas pues seguían al Señor. Según la palabra nos enseña, pues tenía afecto sobre Lázaro. Dice que era su amigo de Lázaro. Y cuando este hombre cae en una enfermedad de muerte, hermano, las hermanas, sabiendo que Jesús tenía todo el poder para sanarle,
o hombres enviados llegaron, porque no dice la cantidad, llegaron y le pusieron al Señor: mira, Jesús, el hermano de María, hermano, ellas te mandan a decir que su hermano está enfermo. Vete, para que él fuera y le sanara. Y Jesús le manifiesta a estos hombres cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos. Y le dice: mira, tranquilo, él no va a morir. O esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. De este problema de Lázaro, pues en medio de este problema de Lázaro, Dios será glorificado. Tranquilo, esta enfermedad no es para muerte. En otras palabras, estaría diciendo: él no se va a morir, al final Dios será glorificado. Y ellos retornan a darle aviso a las hermanas, que me imagino que viendo a su hermano ya morir, pues angustiadas, mandarían a buscar lo que para ellas era la solución inmediata, rápido. El maestro, él tiene todo el poder de sanarle. Sin embargo, los planes de Jesús o los planes de Dios eran otros. No era ir inmediatamente y sanarle. Al contrario, dice que Jesús se dejó 2 días y todavía se va a Jesús a seguir haciendo la obra, al punto que cuando llegó a esta balanza, hacía 4 días que estaba enterrado. Pero la fe de Marta y de María era pequeña y no entendía los planes y propósitos de Dios, y que Dios está en control de todas las cosas. Amén. Dios está en control de todas las cosas. Tu plan o el plan de María y de Marta era que Jesús fuera. El plan de Jesús era que durmiera Lázaro, que muriera, para él resucitarlo y que el nombre de Dios sea glorificado en gran manera. La fe pequeña es una fe que se queja de todo. Miremos el verso 21. Dice en el verso 21: cuando Jesús llega a donde está Marta y María, Marta lo recibe en el camino y dice, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús llegó, ahora fue Jesús a hacer el milagro a donde estaba María y Marta. Y cuando llega allí, lo único que encontró, lo primero que se encuentra, el escenario que se encuentra no es un escenario de fe. Lo que se encuentra es un reproche, la crítica, la queja de Marta. Nosotros te mandamos a buscar. Tú hubieses podido sanar a mi hermano si tú hubieses estado aquí. Mi hermano no habría muerto. Era como que le estaba diciendo: el culpable de la muerte de mi hermano has sido tú. Te demoraste, Señor. Murió. Ya tiene 4 días. La fe pequeña es una fe que no va a entender los planes y los propósitos de Dios, y va a terminar siendo una fe quejona, una fe que se queja totalmente en todos los momentos. No sé si ustedes han escuchado
escuchado personas sin fe, o si usted en algún momento ha estado en esta condición, en que usted no entiende y usted dice, pero Dios, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y Dios, ayúdame, Dios, y Dios. ¿Y por qué? Y mira, Señor, tú podías haber hecho esto, podías haber hecho aquello. Así es la fe pequeña. Así es la fe pequeña. Una fe pequeña es una fe que no entiende el poder de Dios. No entiende jamás la magnitud del poder de Dios. Vamos a verlo en el versículo 23 al 27. Jesús le responde cuando le preguntan, bueno, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Aleluya. Oiga la declaración de Jesús. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará. En la resurrección. En el día postrero. No entendía Marta el poder de Dios. No lo entendía. Porque cuando tenemos una fe pequeña, no entendemos el poder de Dios, la magnitud de la grandeza del Rey de Reyes. No lo entendemos, hermano. Dios puede hacer hasta lo que tú no te imaginas. El poder de Dios es infinito, hermano. Abraham no entendió. Si Dios me prometió un hijo, aunque muera, Él lo levanta, pero de aquí va a salir una gran generación. El poder de Dios es infinito, pero con una fe pequeña no podemos entenderlo. Y Marta no me estaba entendiendo. Jesús le está diciendo, va a resucitar, y ella todavía está diciendo, yo sé que resucitará en el día postrero. Seguimos adelante. Dice Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo sé que no. Yo te digo que yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro se levantará. Lo que hace falta, ¿qué es lo que es? Creer, hermano. Creer. Pero creer con una fe agigantada. Agigantada, aunque sea el punto de un granito de mostaza. Aleluya. Dice la palabra, le digo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Qué respuesta me chueca la vez? Marta. Ahí era responder, sí, Señor, yo lo creo, Él se levantará. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que ha venido a salvar al mundo. Eso no tenía nada que ver con las declaraciones que Jesús estaba haciendo en aquella hora. Una mujer y una fe pequeña, y era una seguidora de Jesús. Y Jesús estaba allí en carne entre ellos, en vivo y en directo. Aleluya. Nosotros tenemos al Espíritu en vivo y en directo, pero el Espíritu en ese momento era Jesús en carne entre ellos. Y ella no entendía. Una fe pequeña no entiende ni comprende el poder que Dios tiene, ese poder soberano. Una fe pequeña
es grande en incredulidad. En eso es grande una fe pequeña, en ser incrédulo. Miren lo que dice el verso 39 y 40. Dice la palabra del Señor. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque de 4 días. Esta mujer tenía tanto. Bueno, hermano querido, si yo llego a estar allí, le digo: Marta, ¿podrías hacer el favor de callarte la boca? Ya esto es el colmo. La incredulidad de esta mujer llegaba al cielo y no tenía ninguna fe. Jesús le dice: Él resucitará. Y le dice a los que estaban allí: quiten la piedra, porque Lázaro va a ser resucitado. Y esta mujer todavía está diciendo: Señor, no quites la piedra. Y él ya apesta Lázaro. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Esta mujer lo único que tenía grande era la incredulidad, ¿no? La incredulidad. Una fe pequeña es una fe que duda una y otra vez. Dios ha prometido bendecirte. Dios ha prometido estar contigo todos los días de la vida. Dios ha prometido sacarte en victoria. Y uno lo que siempre ve son los problemas y las dificultades y la imposibilidad de las cosas. Y Jesús tiene que decirle: si tú crees, verás mi gloria. Si tú creyeres, verás la gloria de Dios. Aleluya. Por esa razón tenemos que creer esta declaración gloriosa de Jesús. Tenemos que hacerla nuestra. Nuestra fe es muy pequeña. Nuestra fe tiene que crecer para que nosotros veamos la mano poderosa de Dios obrando en favor de nosotros, en favor nuestro, en favor de nuestra familia. Requerida fuertemente la mar con su boca. Y en aquel día, todos los que estaban allí vieron la gloria de Dios. Y Lázaro, levantado entre los muertos, llamado a resurrección, a vida. Amén. Hermano querido, tenemos que entender que nuestra fe tiene que crecer. Tenemos que darnos cuenta que sí nos parecemos demasiado a Marta, a María. Nos parecemos demasiado. Pero en este día tenemos que hacernos el firme propósito de que nuestra fe sea una fe en crecimiento para poder recibir sus bendiciones y para que las cosas cambien en bendición para nuestras vidas. Amén. ¿Y cómo podremos lograrlo, hermano? Porque, ¿y cómo podremos lograr que esa fe crezca? Le voy a dar 3 puntos importantes que nosotros tenemos que tener presentes. Lo primero es la lectura de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque solo allí, en aquel libro, en este libro que nos testifica la grandeza del Supremo Rey, aquí es donde vamos a conocer la naturaleza divina de ese Supremo Rey soberano. Si no conocemos a Dios, no conocemos su grandeza, no conocemos su poder. Si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no estudiamos la Escritura, si nosotros no estudiamos todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nosotros jamás conoceremos
de las cosas gloriosas, de la magnitud, del poder del supremo y eterno Rey del universo. Entonces, si queremos crecer, nos damos cuenta que la lectura de la Escritura es una necesidad, una prioridad. Amén. Necesitamos los milagros, pues tenemos que comenzar a leer para conocer a Dios, para conocer de su poder, para conocer de su alcance infinito. Amén. Lo otro que tenemos que entender es que una relación con Él, tener una relación con Él al punto de que podamos ser dirigidos por su Espíritu. Si nosotros vivimos en pecado, jamás vamos a conocer el poder de Dios, porque Dios va a estar a nosotros a kilómetros. Lejos de Jesús, no vamos a poder ver su gloria. Jamás vamos a ver su gloria. Y si queremos estar cerquita de Él, tenemos que tener una relación personal con Él. ¿Amén? Tenemos que tener una relación personal con Él. Tenemos que haber creído, tenemos que haber entregado nuestras vidas a Él, tenemos que haber sido llenos del Espíritu de Él y tenemos que vivir conforme a ese Espíritu. Que cuando el Espíritu abre nuestro corazón y nos diga, no te metas ahí, nosotros digamos, no me meto. Amén. Cuando Él te diga, no entres, como dijo el apóstol Pablo en una ocasión, dice, voy a ir a predicar a tal ciudad, no entres a esa ciudad, le dio el Espíritu Santo. Y no entró. Obediencia al Espíritu de Dios. Él habla a nuestro corazón, a nuestra mente. Y nosotros tenemos que aprender a tener una relación con Él al punto que nosotros aprendamos a escuchar esa voz y obedecerla. Amén. Entonces, si queremos crecer, pues nosotros tenemos que tener esa condición de compañerismo con el Espíritu Santo. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, si el Espíritu no está en usted, esto no va a funcionar, no va a crecer jamás espiritualmente. Tiene que ir por paso, tiene que entregar su vida, tiene que decidirse a vivir por Él, a entregarlo todo a Él y al trabajo su voluntad. Y al final, usted va a tener una vida de frutos abundantes y de crecimiento espiritual. Aleluya. Lo otro y lo último que tenemos que tener presente es aprender a mirar, hermano, por lo que Él puede hacer. Yo creo que nosotros siempre estamos mirando por lo que nosotros podemos hacer. Seremos nosotros todopoderosos, seremos nosotros omniscientes, omnipresentes. Nosotros no somos nada, hermano. No somos nada. Tenemos que aprender a mirar, no con nuestros ojos humanos, sino tenemos que aprender a mirar por lo que Dios puede hacer, por su poder, por su gloria, por su majestad. Yo no puedo ir, Él me puede llevar. Yo no puedo entrar a esta ciudad, a Jericó, dijeron los israelitas. No podemos entrar a esta ciudad, está fortificada. Consultaron a Dios, porque Dios sí podía permitir que ellos entraran a la ciudad. Él tiene el poder. Yo creo que yo no puedo recibir este milagro. Dios puede hacerte el milagro. Él tiene todo el poder. Mira a través de lo que Él es. Como miró David cuando estaba frente a aquel tremendo animal, yo siempre digo, aquel gigante. Y la gente miraba la estatura, la gente miraba que aquello era invencible. Aquello era para caer desmayado del miedo. Y David miraba aquel que es sobre aquel gigante, aquel que es sublime, aquel que es eterno. Dice, tú una migaja delante del Dios Altísimo.
yo voy en el nombre de Dios, yo miro a través de los ojos de Dios, yo voy a ser un vencedor. Este gigante se cae. Y pereció el gigante, porque había un hombre de una fe profunda, de una fe agigantada. Aquel gigante era un enano delante de la fe agigantada de David. Y es la fe que nosotros tenemos que lograr. O lograr o alcanzar en Dios. Amén. La tenemos que alcanzar. Leyendo la palabra, viviendo conforme al corazón de Dios, teniendo una relación íntima con Él, mirando a través de lo que Él puede hacer. Nuestra fe tiene que crecer, porque es una necesidad imperiosa, hermano querido. Amén. A partir de hoy, tenemos que hacernos ese firme propósito. Yo quiero tener una fe que me traiga los milagros para los míos, para mi familia, donde pueda yo cumplir los propósitos del sublime, del eterno, donde podamos vivir en victorias, donde caminemos a la mano de aquel que es sobre todas las cosas. Aleluya. Amén. A tus pies hay paz. Declara la iglesia. Ya sé